Queridos hermanos, quisiera hablarles hoy sobre los fariseos. ¿Alguien me podría decir quiénes eran los fariseos? Muchas veces cuando escuchamos los evangelios aparecen los fariseos. ¿Alguien se anima a responder esta pregunta? ¿Quiénes eran los fariseos? Eran un grupo religioso que conocía las escrituras, leían las escrituras. Eran especialistas en la ley. Habían sacado 613 preceptos de las escrituras. De esos 613 preceptos, 365 prohibiciones. Eran especialistas en prohibir, legalistas. Jesús fue duro con los fariseos. Jesús los llamó hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Bonitos piropos, ¿no? ¿Alguien me puede decir en este momento dos fariseos que aparecen en el Nuevo Testamento? Nicodemo, ¿quién más? Saulo, que para nosotros es Pablo. Saulo era fariseo, luego se convirtió. Juntos vamos a examinar el Evangelio de hoy, porque Jesús muestra 3 miserias de los fariseos. 3 miserias que también nosotros podemos tener. El fariseísmo, por si acaso, no ha pasado de moda. Todos podemos ser fariseos. Por eso hagamos examen de conciencia hoy, con el Evangelio que todos hemos escuchado. ¿Cuáles son esas 3 miserias que Jesús señala sobre los fariseos? Número 1, la doble moral. Número 2, el doble juicio. Número 3, el egocentrismo. ¿Cuál es la primera miseria? La doble moral. Jesús señala que los fariseos no hacen lo que dicen. Los fariseos leían las escrituras, eran instruidos. Una cosa era lo que enseñaban y otra lo que hacían. Eso se llama doble moral, doble vida. Eso se llama incoherencia. Hermanos, nosotros somos católicos. Y la fe se expresa en una moral. Yo tengo fe católica, mi moral ¿cómo tiene que ser? Católica. Por eso es escandaloso cuando uno escucha a un político que se dice católico y que está a favor del aborto o a favor de la ideología de género, o que está metido en cuestiones de corrupción, o que no vela por el respeto de los derechos humanos. Eso se llama incoherencia, doble vida, fariseísmo. Nadie está libre de ese pecado. No podemos tener doble vida, doble moral. Tenemos que mostrarnos en todo lugar, en toda circunstancia, siempre como lo que somos, auténticos cristianos. Tenemos que reflejar a Cristo siempre. No puede haber doble vida. Hay una anécdota muy bonita en la vida de un sacerdote que llegó a ser obispo
Este sacerdote vivió en el siglo XIX, llegó a ser obispo en la zona de Suiza, se apellidaba Mermilot. Este sacerdote, cuando predicaba, siempre remarcaba la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y siempre enfatizaba que teníamos que vivir correctamente nuestra relación con la Eucaristía, vivir bien la misa, porque en la Eucaristía está Jesús. Y este sacerdote, antes de acostarse, entraba al templo cuando estaba solo y era de noche, se ponía de rodillas mirando el sagrario y besaba el suelo. Siempre hacía eso antes de acostarse. Y una noche se puso de rodillas, besó el suelo y escuchó bulla en el confesionario. Y del confesionario salió una señora. Y este sacerdote se sorprendió, como decimos los peruanos, se palteó. Y la señora se dirigió al sacerdote y le dice: Padre, yo soy protestante, yo no soy católica, pero yo he escuchado sus sermones y yo he escuchado que usted habla siempre de que Jesús está en la Eucaristía, y yo me he escondido en el confesionario para observarle qué es lo que usted hace cuando está solo, cómo se comporta en relación con la Eucaristía. Y he visto que usted hace lo que dice. Esa señora se convirtió al catolicismo. Queridos hermanos, si somos coherentes, hacemos mucho bien. Vamos con la segunda miseria. ¿Cuál es? El doble juicio. Jesús dice que los fariseos cargan fardos pesados en los hombros de las personas y no mueven esas cargas ni con un dedo. Los fariseos eran rigurosos, estrictos con los demás, con ellos relajados. Cuando alguien caía, los fariseos eran implacables. ¿Se acuerdan del pasaje de la mujer adúltera? Los fariseos llevan a esa mujer ante Jesús. Querían apedrearla. Los fariseos eran muy rigurosos con los demás, pero no con ellos. Eso se llama doble juicio. Y eso también nos pasa, hermanos. Alguien cae, hacemos leña del árbol caído. No tenemos misericordia, no tenemos compasión. Pero cuando yo caigo, quiero pasar piola. Eso se llama fariseísmo. Un autor antiguo, Fray Luis de Granada, español, decía que debíamos tener 3 corazones. Un corazón de hijo para relacionarnos con Dios. Dios es nuestro Padre. Un corazón de madre para relacionarnos con el prójimo. Una madre es compasiva con sus hijos. Y un corazón de juez para relacionarnos con nosotros mismos. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y muy compasivos con los demás. Hermanos, con los demás debemos tener un corazón de madre, no de suegra. Fíjense lo que San Pablo nos ha dicho hoy en la segunda lectura. ¡Qué bonito! San Pablo dice que él fue a buscar a los tesalonicenses con el cariño propio que tiene una madre por sus hijos. Hay que tener un corazón de hijo para relacionarnos con Dios,
un corazón de madre para relacionarnos con el prójimo y un corazón de juez para relacionarnos con nosotros mismos. Yo no me acordaba que hoy era mi aniversario de primera comunión. ¿Quién creen ustedes que se ha acordado y ha puesto en las intenciones y todavía ha pagado la intención? Mi madre. Yo no me acordaba. Así es una madre. Ella mandó la intención con un sobrecito. Aniversario de primera comunión del padre Carlitos. Hace 45 años que hice mi primera comunión. Así es una mamá. Tengamos un corazón de madre para relacionarnos con los demás. Y ya para terminar, la tercera miseria, ¿cuál es? El egocentrismo. Jesús dice que los fariseos buscan los primeros lugares en los banquetes, los puestos de honor en las sinagogas. Eran egocéntricos, egoístas. Los fariseos buscaban para ellos lo mejor, para los demás lo peor, las obras. Queridos hermanos, no seamos egoístas. Busquemos lo primero y lo mejor para los demás. Eso es lo que Jesús nos ha enseñado. Jesús nos ha enseñado a buscar siempre lo mejor para los demás. Nosotros no debemos ser egocéntricos, tenemos que ser cristocéntricos, tenemos que ser Cristo para los demás, comenzando en nuestra casa. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra casa, en el trabajo, en la parroquia, en la iglesia, en el mundo? Si dejamos de lado nuestro egoísmo, y todos tenemos la inclinación al egoísmo. Muchas veces he contado esta anécdota. Una abuelita estaba con su nieta, la abuelita estaba cortando un pedazo de torta, la nieta le dice: abuelita, tú eres diabética, ¿por qué estás cortando ese pedazo de torta? Es muy grande para ti, abuelita, mucho, mucho, abuelita. La abuelita le dice: hijita, ese pedazo es para ti. Abuelita, ¿y por qué tan chiquito el pedazo? Hermanos, todos tenemos la inclinación al egoísmo. Vamos a pedirle hoy a María Santísima que nos libre de caer en el fariseísmo. Que la Virgen nos haga a todos coherentes, que no tengamos doble vida, que la Virgen nos ayude a no tener doble juicio, que la Virgen nos ayude a tener un corazón de madre para los demás y que seamos muy exigentes con nosotros mismos, y que la Virgen nos ayude a ser cristocéntricos y nunca egocéntricos. Que así sea.